El día de hoy aprenderemos a organizar ventanas y paneles externos dentro de Photoshop. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Y desde hace algún tiempo tenía pensado poder realizar este video y no fue hasta el comentario que me realizaron en uno de mis videos tutoriales sobre cómo podían agregar estos paneles externos como el de Nik Collection, Tony Kuiper dentro de Photoshop. Trataré de que este video sea sumamente rápido y les adelanto que no vamos a estar viendo solamente la organización de ventanas y paneles, sino que también vamos a hacer un pequeño plus de cómo configurar Photoshop de acuerdo a nuestro flujo de trabajo. Primeramente vemos la organización del panel acá de esta forma porque así es que yo suelo trabajar. Tengo las capas por este lado, del lado izquierdo, tengo el panel de propiedades que me permite tener una serie de parámetros a la mano de una manera muy rápida y si quiero poder modificarlos los tengo justamente acá, como por ejemplo el modo y la profundidad de bit que lo tengo a la mano y si quiero cambiarlo simplemente paso a 16 bits, que es una recomendación para poder trabajar a 16 bits por canal donde vamos a tener una mayor profundidad o rango de color. También tenemos el apartado acá de reglas donde puedo ubicar o mostrar las reglas previamente y también la cuadrícula, y algo bastante interesante viene siendo lo que es las configuraciones de transparencia y gama que las tenemos acá, y esto me permite o la tengo habilitada de esta forma porque me permite no solamente entrar al modo transparencia sino que también haciendo clic entro directamente al panel y acá empezamos ya con las configuraciones previas. Aprovechando que se nos despliega el panel podemos ver ciertas configuraciones las cuales yo he venido realizando poco a poco de acuerdo a mi flujo de trabajo, como por ejemplo los canales en color. Fíjense que si nos vamos al apartado de general vemos acá las opciones que ya tengo tildada y que de esta manera suelo trabajar. Si vamos al apartado de interfaz vemos que tengo normalmente en el tema de color el más oscuro. Esto me va a permitir poder crear un contraste entre la fotografía, el texto, y de esta manera adecuo la vista un poco mejor y no la fuerzo, porque si utilizo colores muy claros normalmente ya el monitor viene con un brillo exagerado y recomiendo no bajar el brillo si estamos trabajando con retoque fotográfico o edición, mantenerlo siempre a tope y bien calibrado. En la parte inferior vemos que tengo todas las opciones tildadas, inclusive la de mostrar canales por colores, y acá hago un pequeño paréntesis porque esto es sumamente importante para los que trabajan fotografía de paisaje. Fíjense acá en los canales tengo ya los canales directamente por colores, y que si destildamos esta opción, obviamente, perdón, acá arriba, destildamos esta opción, los canales pasan a verse como máscaras luminosas de acuerdo al color en que estemos trabajando. Obviamente si vamos a trabajar máscaras luminosas por canales, destildamos esta opción, aunque yo siempre recomiendo poder tenerla porque los que ya tenemos una experiencia en Photoshop sabemos qué máscara podemos aplicar de acuerdo al color que estemos trabajando. También en el apartado de presentación suelo mantener los valores que vienen por defectos. Acá ustedes pueden escalar la fuente, agrandarla si ustedes desean de acuerdo al flujo de trabajo que estén utilizando. Otra parte bastante importante y fundamental viene siendo el apartado de rendimiento. Acá Photoshop ya da un rango ideal para lo que sería la gestión de la RAM. Fíjense que acá me da este rango ideal entre 13.586 y 17.786, y este rango lo podemos obviamente modificar de manera manual. Esto va a depender de qué tanta RAM quieran darle al programa. Normalmente yo lo suelo dejar a un 75% porque muchas veces trabajamos no solamente con Photoshop sino con otros programas, y así también gestionamos esa parte de la RAM para otros programas y que de esta manera el programa no se ponga lento o se trabe, y nos permite también agilizar mucho el flujo de trabajo. En el historial y caché suelo manejar estado de historia 50, niveles caché en 4, pero normalmente si voy a trabajar ya un retoque de Photoshop avanzado suelo llevarlo a 7, y acá el tamaño de segmentos en caché lo mantengo al tope. Fíjense que acá me da una información donde dice que definir niveles de caché en 2 o superior para un rendimiento de GPU óptimo. Es decir que a mayor niveles de caché vamos a tener un rendimiento más óptimo. Por supuesto ya Photoshop nos brinda acá una optimización. Si vamos a trabajar para web, para diseño, para predeterminado fotografía, ya simplemente hacemos clic y automáticamente ya nos segmenta lo que son los niveles de caché, el estado de la historia, y de esta manera podemos trabajar de acuerdo a la información que nos brinda Photoshop. Yo no recomiendo poder hacerlo, siempre recomiendo poder ajustar esos parámetros de acuerdo a lo que ustedes vayan a utilizar. Yo suelo mantenerlo en 7 y acá en 1028
la segmentación. De esta manera el flujo de trabajo en mi caso se agiliza muchísimo. Y otro apartado que lo quise dejar para el final vienen siendo los ajustes acá avanzados con el tema del procesador. Si ustedes están trabajando con tabletas gráficas, pueden tener tildadas todas las opciones, inclusive visualización de 30 bits, aunque no es necesario porque consume demasiada RAM y se pone bastante lento el programa. Yo suelo tenerlo de esta forma y me va bastante bien. Voy a darle OK. Y ya vamos a pasar directamente al disco de memoria virtual. Acá normalmente estamos trabajando con el disco que ya posee la unidad en sí, es decir, el propio CPU del computador en el cual estoy trabajando. Tenía dos discos aparte, pero lamentándolo mucho se me dañaron, se me quemaron y estoy trabajando ahorita con memoria virtual directamente desde el disco local, que no es para nada recomendable. Es decir, que si ustedes tienen un disco duro externo, lo instalan y simplemente acá donde dice disco de memoria virtual seleccionan ese disco y ese va a ser el disco en el cual Photoshop va a guardar todos los archivos, los niveles de caché y por supuesto se va a agilizar muchísimo lo que es el procesado o el rendimiento de las imágenes. Y otro apartado, y no de último el menos importante, ya acá en el panel de preferencias para finalizar, viene siendo la previsualización de tecnología. Al hacer clic se nos va a desplegar esta serie de opciones donde recomiendo tener activada conservar detalle 2.0, que esto sirve para aumentar la escala de las imágenes al momento de exportar. Conseguimos mejor nitidez, mejor reducción de ruido y por supuesto una gran calidad. Y acá yo tengo destildada solamente el modo GPU antiguo de 2016 porque la tableta o la tarjeta gráfica con la cual viene incluida ya el computador es una tarjeta actualizada. Si ustedes tienen una de versión anteriores del 2016, la pueden mantener activa y de esta manera se agiliza lo que es la compatibilidad del programa con la tarjeta. Esto es todo lo que tengo ya acá configurado de esta forma de acuerdo al flujo de trabajo que yo utilizo. Voy a darle OK y ahora vamos a pasar con lo que es la organización de las ventanas dentro de Photoshop. Fíjense que yo tengo las ventanas distribuidas de esta forma. Estuvimos viendo lo que es el panel de propiedades acá. Tengo información de este lado. Tengo las capas del lado izquierdo. Tengo del lado derecho todo lo que son los paneles, tanto externos como los que ya vienen incluidos en Photoshop. Tengo acá el panel de Tony Kuiper. Tengo el panel para máscaras rápidas y también tengo el panel Beauty, que me va a permitir pues trabajar lo que es retrato de una manera más profesional. Estos paneles ya vamos a ver un poco más adelante cómo poder instalarlos, pero son fundamentales para poder agilizar también el flujo de trabajo. Al igual tengo el panel de Nicholation por acá en esta ventana que automáticamente al instalar el programa, esta ventana ya sale por defecto, el programa la detecta y te genera esta ventana para poder tenerla dentro de Photoshop. Obviamente si la quieren eliminar la cierran y ya podemos conseguir estos paneles externos en la ventana de filtros Nicholation y trabajamos de esta forma. En mi caso suelo utilizarlo de manera externa porque lo tengo rápidamente a la mano. De esta manera voy editando y si quiero pasar la fotografía por algún filtro, pues simplemente ya lo tengo acá directo para activarlo y poder trabajar esa fotografía. Otra cosa muy importante acá dentro de las ventanas de Photoshop es la visualización de las imágenes. Acá, si apretamos clic derecho, vamos a ver que tenemos diferentes opciones y estas opciones van a depender. Normalmente viene en la opción pequeña. Yo recomiendo tenerlas en grande. Va a depender también del tipo de monitor que ustedes tengan, pero recomiendo mantenerlas en grande. También tengo la opción tildada de recortar miniaturas al límite del documento. Es decir, que si estoy trabajando con vectores o puntos muy pequeños, normalmente si no tengo tildada esta opción se va a ver un pequeño puntito acá o el vector y no es lo que deseo. Esto fatiga mucho la vista. En este caso recorto la miniatura al límite del documento, es decir que ese punto se me va a ver ahora en todo el límite de la capa de una manera muchísimo más grande. Por supuesto estas configuraciones dependen de ustedes ya al gusto. También en el apartado acá de canales del lado derecho los tengo en grande. Haciendo clic derecho dentro de la ventana vemos que lo tengo seleccionado en grande. Va a depender también del gusto y de cómo ustedes se sientan más cómodos. Acá en la parte superior tengo lo que es el navegador e el histograma, que son las dos herramientas fundamentales que utilizo para poder visualizar lo que sería la imagen en tiempo real y de esta manera mejorar la edición. La verdad que la organización de las ventanas dentro de Photoshop es sumamente sencilla. En este caso podemos mover las ventanas. Fíjense que yo en mi caso no puedo mover ninguna ventana porque lo tengo bloqueado y acá es donde entran en juego lo que son los espacios de trabajo.
¿Cómo creamos un espacio de trabajo? Simplemente nos vamos a la opción de ventanas y acá vamos a encontrar espacio de trabajo. Si se fijan, yo tengo uno ya renombrado como CC de Carlos Cortés. Tengo mi propio espacio de trabajo, pero ya Photoshop nos brinda varios espacios para poder trabajar. Podemos trabajar directamente en el de fotografía, que es el que viene por defecto, y ustedes lo modifican a su gusto, o simplemente pues se crean un nuevo espacio de trabajo, hacen clic y acá le colocan el nombre, y si quieren activar todas estas barras, que yo les recomiendo que lo tengan activado, ya de una vez Photoshop organiza el panel de acuerdo a todo lo que le están indicando acá con su nombre, y ya ustedes empiezan a realizar la organización previa dentro. ¿Cómo organizamos ventanas? Que ya les había comentado que si se fijan están bloqueadas, yo las selecciono y no la puedo mover, a diferencia del visor. Fíjense, yo muevo el visor y ya puedo salir directamente acá. Fíjense, puedo salir y mover esta ventana, pero las ventanas ya de las capas y las propiedades las tengo bloqueadas, no las puedo mover. Esto lo hice de esta forma, las bloqueé porque a veces utilizando como trabajo con tabletas gráficas, a veces hacía clic donde no era y se me movía un panel, y esto era bastante tedioso, la verdad. ¿Cómo bloqueamos estas ventanas o desbloqueamos? Simplemente nos vamos a ventana, espacio de trabajo, y acá en la parte final tengo bloquear espacio de trabajo. Lo tengo de esta forma ya bloqueado. Si lo destildo, fíjense que ahora si selecciono las capas las puedo mover y organizar al gusto. Esto es sumamente sencillo, ya viene acá dentro de Photoshop y va a depender de ustedes la organización que le quieran dar al programa para poder adecuarlo a su flujo de trabajo. Muy bien, hasta este punto ya hemos visto lo que es la configuración del programa, hemos visto las ventanas o organización de ventanas, y ahora viene el punto de cómo poder incluir estos paneles externos dentro de Photoshop, que creo que es lo que estaban esperando la gran mayoría. Y estos paneles externos los podemos incluir de una manera muy fácil. Cuando nosotros instalamos el programa, ya sea Tony Kuiper, Nicolations o cualquier plugin externo que sea compatible con Photoshop, automáticamente el programa lo detecta. En su caso, si no lo detecta, tenemos que irnos a la ventana de propiedades en extensiones heredadas, y acá deberían aparecer todos los programas. Si se fijan, yo tengo acá todos estos programas, inclusive tengo el MUA Retouch, que no lo tengo habilitado porque prácticamente es lo mismo que el Beauty, que el panel Beauty. Y si tengo activado lo que es el panel de Tony Kuiper, el panel de máscara rápida, que lo tengo acá, y el panel en este caso de Beauty Retouch, que también lo tengo acá, que son los tres paneles que podemos ver habilitados acá, que son los que normalmente utilizo. En dado caso que no les aparezca acá en extensiones heredadas los paneles, tienen que agregar la carpeta directamente en extensiones, y allí ya el programa lo debería de reconocer. Simplemente cierran el programa, lo vuelven a abrir y automáticamente deberían aparecer los programas acá como extensiones para que ustedes las puedan agregar acá como ventanas independientes. También encontramos otros programas que no aparecen en extensiones, como lo son el filtro de Nicolations, que en este caso tiene una ventana independiente, la cual la detecta automáticamente el programa con todos los programas que vamos a trabajar. Y también el plugin Portrait Tour, que es el que utilizo también para retrato, que creo que ya lo hemos visto, aunque no he realizado un video tutorial de lleno de este programa, que la verdad es bastante interesante para lo que es el retoque fotográfico, sobre todo de piel, para generar maquillaje y textura. Lo tenemos acá y simplemente pues lo tengo de manera independiente porque no se pueden agregar como ventanas, sino que los encontramos acá como filtros. Otra cosa que se me pasaba a explicarle y que es sumamente importante para agilizar el flujo de trabajo dentro de Photoshop es en la visualización al momento de editar nuestra imagen. Normalmente es lo que vemos una sola imagen o un solo panel, pero esto lo podemos segmentar. Es decir, yo puedo ampliar esa ventana. Fíjense, acá me voy a ventana, organizar, y acá voy a tener varias opciones dependiendo de cuántas imágenes estén trabajando o procesando al mismo tiempo. Fíjense que yo puedo crear una nueva ventana de la imagen con la cual voy a estar trabajando. Voy a hacer clic, creo una nueva ventana. Es prácticamente lo mismo, y esto me va a permitir poder segmentarla para poder trabajar en tiempo real lo que estoy realizando. Fíjense, vamos a ver un pequeño ejemplo. Voy a irme a ventana, organizar. Ya le dimos nueva ventana, la tenemos habilitada, y lo que voy a hacer es crear una hoja vertical o dos hojas de manera vertical. Fíjense, y ya tengo en una ventana, voy a reducir el panel de Nicolations acá. Ya tenemos dos ventanas con la misma imagen. Esta ventana simplemente la podemos reducir y ampliar. Voy a hacer clic dentro y la puedo ampliar, y esto lo que me va a permitir es moverla, fíjense, dentro
de lo que sería Photoshop, y cualquier retoque que yo haga en esta ventana lo voy a poder ir viendo en tiempo real. Fíjense, voy a reducir esta al tamaño de lo que sería el cuadro. Perdón, control Z. La voy a ubicar como por acá. Y fíjense que si yo quiero aplicarle, por poner un ejemplo, una capa de tono y saturación, fíjense lo que pasa, tono y saturación, modifico y automáticamente todo lo que yo haga en una ventana se va a ver reflejado en otra. ¿Cuál es la ventaja? Que puedo ampliar la imagen en esta ventana para ir viendo lo que esté trabajando en tiempo real, y esto me va a permitir agilizar mucho el flujo de trabajo sin tener que estar ampliando o reduciendo dentro de la ventana que ya estoy editando previamente. Esto es algo que muy pocos retocadores utilizan. Yo lo utilizo al 100% prácticamente. Cuando voy a retocar una imagen siempre divido o segmento las ventanas para de esta manera tener mejor control y que el flujo de trabajo se haga muchísimo más rápido, y así puedo ir procesando varias imágenes a la vez. Y si queremos tener una sola ventana sin tenerlas segmentadas, simplemente nos vamos a ventana, organizar, y acá consolidar todo en ficha. Le voy a dar aquí y automáticamente volvemos a la ventana original, por supuesto manteniendo las dos imágenes en ventanas separadas. Esta la voy a cerrar, voy a ampliar acá, voy a quitar esto que la verdad no se ve nada bien, lo voy a reducir, lo voy a eliminar, perdón. Y ya para finalizar voy a ir directamente al panel de exportación para que puedan ver por qué tenemos que tener habilitada la casilla de conservar detalle 2.0. Apretamos Control Alt I. Se nos va a abrir esta ventana de tamaño de imagen, y acá podemos modificar lo que es el ancho y la altura, la resolución, y acá fíjense que ya nos mantiene tildada remuestrear. Yo lo tengo así ya configurado, y conservar detalle 2.0 con un 10% de ruido. Esta es la configuración que suelo utilizar, y acá solamente varío la resolución de acuerdo a la red social con la cual se vaya a publicar o se vaya a subir la imagen. Esto es algo fundamental para poder exportar imágenes correctamente. Creo que tengo un video en el canal hablando sobre este tema, pero si ustedes tienen alguna duda o quieren saber un poco más sobre el tamaño de imagen o los tamaños de imagen que tenemos que manejar para redes sociales, me lo dejan saber en el cajón de comentarios. Y bueno amigos, esto sería todo. Hasta acá hemos finalizado con esta organización de ventanas y paneles dentro de Photoshop. La verdad que es un video bastante rápido e introductorio, y espero que les haya servido de ayuda. Como siempre, les agradezco por haber llegado hasta el final del video. Recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que se suba un nuevo video tutorial. Hasta la próxima. Chao, chao.